Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Anita y Alejandro. Buenos días. Gracias, comadrita Ángela Treviño. Gracias, Fer López. Buenos días. Gracias, Martita Garza. Gracias, ahijadito. Gracias a todos. Bien, el Señor hoy nos habla acerca de la tristeza que se convierte en alegría y nos habla, bueno, de ese momento de separación que ya se vive en torno a la ascensión que ya hemos meditado. Y presenta la imagen de la mujer cuando va a dar a luz, cuando se acerca el momento, de pronto experimenta una serie de sensaciones ante la incertidumbre, pero cuando tiene el bebé en sus brazos, la mujer se alegra y manifiesta que vale la pena haber vivido lo que ha vivido, en la alegría de la vida que se ha gestado. Y así el Señor nos invita a ver la muerte como un momento que quizá nos atemoriza, nos sobrepasa, un momento que es imponente sin duda, pero que generará alegría verdadera cuando convirtamos la vida temporal en vida eterna. Les comparto aquí a un buen cristiano, Javier Zubiri. Él fue seminarista en España y es filósofo español, Javier Zubiri. Él muere en el 83, como aquí viene en la lápida. Y Javier Zubiri, un día, él discierne su vocación, estaba en el seminario y él ubica que no es el ministerio sacerdotal la vocación a la que Dios le llama, y entonces él deja, bueno, no deja la formación, más bien se ordena sacerdote, y cuando un día muere su mamá, él introduce lo que es la anulación del ministerio sacerdotal. ¿Cómo le hace Javier Zubiri para demostrar pues, que Dios no lo llamaba al sacerdocio? Él se mantuvo en el seminario porque él nunca quiso entristecer a su mamá, porque su mamá quería que él fuera sacerdote. Y él se mantiene en el seminario un tanto también con un miedo de no salir porque su mamá tenía la ilusión de ver a su hijo consagrado. Y un día, bueno, cuando muere su mamá, él habla con el obispo, le dice, señor obispo, yo me ordené sacerdote, pero yo no era, mi vida no era para el ministerio, no es para el ministerio. O sea, no es que yo quiera otro tipo de cosas que estén alejados de lo que Dios quiera, no. O sea, yo quiero vivir la santidad, pero no es el sacerdocio. Dios llama a quienes Él quiere, pero yo ubico que para mí no. Y el obispo le dice, bueno, ¿y por qué no hablaste nunca? Y dice, es que mi mamá tenía la ilusión de que yo me ordenara sacerdote. Y pues por eso, para no contristarla, para no afectarla, me mantuve en la formación. Y entonces el obispo dice, bueno, ¿y tienes cómo comprobar que tú no te ordenabas sacerdote con libertad? Dices, sí. Entonces Javier Zubiri y sacó, por decir, una tarjetita que tenía guardada, que eran las que entregaban como recordatorios de la ordenación sacerdotal. Y en la tarjetita tenía el acróstico de no me ordeno libremente. Alguna expresión así para manifestar que no tenía totalmente la libertad. Y entonces, bueno, aunque la frase, como él era escritor y él es filósofo, como la oración con la que se ordenaba era muy bonita, no ubicaban que en la parte, digamos, de todo lo que son las iniciales de aquella oración, estaba él manifestando que él tenía pues que no era libre al ordenarse. Y bueno, sacó aquella tarjetita, el obispo que lo conocía muy bien, le dice, muy bien, Javier. Javier deja el ministerio y se dedica a ser maestro, y es interesante porque Javier Zubiri nunca se casó, o sea, él vivió una vida de soltero, dentro de los parámetros de la vida, de una vida casta, o sea, no quería una vida frívola, una vida, digamos, eh, sin principios ni moral, no, él quería llevar una vida conforme el mandamiento de Dios,
pero él decía es que yo no soy para el sacerdocio, para mí mi vida es servir a Dios de otra manera. Bueno, les comento esto porque Javier Zubiri, cuando él muere, él había escrito ya en una, también en su testamento, lo que quería que escribieran en su lápida. Y esa es esa expresión en torno a la alegría. Él quiso que pusieran escrito en su lápida, aleluya, 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 Cristo ha resucitado, no es vana nuestra fe. Entonces, ese era su deseo, manifestar una alegría, porque Cristo resucita también en nosotros, porque Cristo vence a la muerte también en nosotros. Y bueno, esta es la lápida de Javier Zubiri, donde, bueno, ubicamos que no debemos tener miedo a la muerte, porque lo mejor está por venir. Su tristeza se convertirá en gozo. Adelante, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado la hora, pero cuando ha dado luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, continúa el texto del Evangelio, algo de lo que ayer mencionábamos en torno a cómo la tristeza se convertirá en gozo. Las lágrimas se van a convertir en alegría. Y bueno, es parte de lo que es este misterio de la ascensión del Señor. Ayer hablábamos acerca de llegar a la meta, hablábamos acerca de dar en el blanco. El día de ayer meditábamos en torno a diferenciar lo que es la batalla, lo que es la victoria y lo que es el triunfo. Y bueno, hoy continuamos con este lenguaje en torno al misterio de la ascensión del Señor. Adelante, quiero compartirte el sermón que el más grande predicador llamado San Juan Crisóstomo predicó en la liturgia fúnebre de las vírgenes este sermón. Habla acerca de la alegría y de la diferencia entre la antigüedad y el tiempo presente. Decía San Juan Crisóstomo, al principio por los muertos se hacían señales de dolor y lamentaciones. Ahora no, se cantan salmos e himnos. En la antigüedad se lloró a Jacob durante 40 días y también cuando Moisés murió se lloraron 40 días porque en la muerte. Ahora no. Hoy cuando alguien muere se dicen cánticos, oraciones, salmos, lo que significa que este acontecimiento es fausto. Es decir, un momento de alegría, un momento de gozo, un momento pleno. Dice, en efecto, los salmos son señal de regocijo. Como nosotros rebosamos de alegría, cantamos por los difuntos salmos que nos exhortan a la confianza ante la muerte. Esto, bueno, continúa. Adelante, vamos a ver ahora lo que Tertuliano también opina en torno a este misterio de la muerte. Tertuliano, en su libro sobre la mortalidad, en el capítulo 20 escribe, dice, como la muerte para nosotros constituye la entrada en el cielo, es improcedente adoptar vestiduras negras cuando él mismo se ha revestido de vestiduras blancas. O sea, la muerte para nosotros no es pérdida, sino ganancia. O sea, no es dolor, sino gozo. No es tristeza, sino fiesta. Entonces, habla acerca de cómo nosotros contemplamos el misterio de la muerte, porque nosotros vemos de forma distinta este acontecimiento en nuestra vida.
Adelante, veamos un poquito lo que significa el momento en que alguien es llevado a la iglesia después de que vivió una vida. Efectivamente, el cristiano, cuando nace, es llevado a la iglesia y cuando un día concluye su vida, ojalá dentro de las posibilidades que están en las personas, pueda volver a ser llevado a la iglesia. Yo sé que hoy es bien complicado porque es complicado, sobre todo en torno al tipo de muerte. Obviamente el COVID alteró totalmente el que pudieran los cuerpos ser desplazados al lugar del culto. Y yo sé, porque he acompañado a no pocos de ustedes en momentos también de separación de seres queridos, que de pronto e incluso sacarle de la funeraria para llevarle a un templo parroquial, sea cualquiera el templo parroquial. Esto incluso necesita permisos de traslado por la vialidad, por la cuestión de tránsito. Y sin duda también eso se vuelve oneroso, esto se vuelve complicado porque los tiempos también de traslado son imprevisibles y sobre todo porque cuando vamos a dejar el cuerpo en un panteón, también el panteón tiene un horario regulado por la autoridad, pero cuando se pudiera en algún momento que cuando alguien fallece fuese llevado al templo. Pongo el ejemplo más reciente que quizá ustedes pudieron haber vivido, por lo menos en las fotografías, el día lunes santo, o sea, después del domingo de Ramos, del domingo de resurrección en que fallece el padre Carlitos. Algunos de ustedes, por lo menos, quizá en la conexión o sobre todo en las fotografías de lo que compartimos, vimos la celebración litúrgica del padre Carlitos Alatorre cuando ya había fallecido. Reitero, lo deseable sería eso, pero yo mismo admito a veces la imposibilidad. Entonces, aquel que un día fue llevado por sus papás a ser bautizado, ahora es llevado a la iglesia en el momento más importante, el segundo momento más importante. Yo diría, y tú y yo lo ubicamos desde nuestra fe, que el momento más grande de nuestra vida cristiana es nuestro bautismo, pero tendríamos que ubicar que el segundo momento más importante de nuestra vida, más allá de tantos gozos en la comunión, en la confirmación, en mi ordenación sacerdotal o en el matrimonio que alguno de ustedes haya recibido, en verdad el segundo momento más importante de nuestra vida, el primero es cuando somos hijos de Dios y el segundo es cuando un día vayamos al encuentro de aquel que es nuestro Padre. Más grande ese momento que mi ordenación sacerdotal, lo digo desde mi ministerio, más grande todavía, porque es el momento en que aquel que me dio la vida me invita a ir a su casa, me toma en sus manos, me abraza y me lleva al gozo de la eternidad. Entonces, así deberíamos contemplar. Y así, bueno, podemos ver esos dos momentos. En el primer momento, cuando es bautizado, fue traído en brazos. Ahora la persona cuando fallece es traído en hombros. En el primer momento la persona entra en la iglesia y ahora fíjate, la persona entra en la vida eterna. En el primer momento hubo un hisopo y el cirio pascual cuando fue bautizado se derramó agua. Ahora el hisopo, el agua bendita también es asperge aquel féretro y el cirio pascual también está al pie del féretro de quien fallece. Al inicio se le puso una túnica blanca para la fiesta y ahora también se le ha puesto la mejor ropita. Al padre Carlitos se le pusieron ornamentos, se le viste de fiesta para la fiesta verdadera. La flor ha caído en tierra porque el fruto ha brotado en el árbol de la vida cristiana, en el árbol de la vida, aquel del Génesis. El fruto ahora está ahí en el árbol de la vida verdadera. Y digamos, este ejercicio de lo que significa el bautismo como muerte y la muerte como bautismo es precisamente esta afirmación. El bautismo como muerte significa que se había nacido para morir. En la muerte como bautismo entendemos que ahora se muere para nacer. Ese es el misterio. En los dos momentos, en los dos partos,
Ha habido momentos violentos, lo que hoy dice el Señor en el Evangelio, cuando dice que con la mujer, cuando va a dar a luz, de pronto se atemoriza, pero llega el momento en que se alegra. Se han vivido momentos violentos en los dos partos y esos acontecen en la convicción de que si no se es expulsado del vientre materno, la matriz se convierte en sepulcro. O sea, si una mamá no expulsa al bebé del vientre, el vientre se convierte en lápida, se convierte en el féretro, se convierte en el sepulcro. Y así también, si no somos expulsados del vientre, del tiempo, el tiempo se convierte en un elemento nocivo, letal, que acaba con nosotros. Adelante, recordemos el misterio del cirio pascual que se coloca al frente del féretro y recordemos lo que manifiesta el presbítero cuando está realizando la liturgia de la luz. Y entonces, bueno, traza una raya vertical, dice Cristo ayer y hoy. Después se traza la línea horizontal, principio y fin. Se traza la letra alfa arriba, sobre la línea vertical alfa, la letra omega en la parte de abajo de la línea vertical y omega. Y luego el primer número, el 2, suyo es el tiempo y después el primer 0 y la eternidad. En la parte de abajo se pone en este caso el 2, a él la gloria y el poder, y en el otro ángulo se traza el número 1, el cuarto número del año, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego pone los 5 granos de incienso, por sus llagas santas y gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, el cirio pascual es subrayado lo que se manifiesta en el primer número y en el segundo número. O sea, recordamos y manifestamos que confesamos que suyo es el tiempo de Jesucristo y suya es la eternidad cuando trazamos el segundo signo, y todo lo que sea el tiempo y todo lo que sea nuestra eternidad le pertenecen a Jesucristo. Adelante, quiero compartirte este trozo del Salmo 126 que habla acerca de la siembra, que habla de un pueblo cuando regresa del cautiverio, cuando estaban en Babilonia y ahora regresan a la tierra prometida, pero habla de ese dolor que se convierte en alegría, de esa tristeza que se convierte en un momento en gozo, en felicidad. Y dice el Salmo 126, dice, cuando Yahvé hizo volver a los cautivos de Sión, como soñando nos quedamos. En cierta manera, un día vamos a volver del cautiverio hacia el lugar donde es el Sión del cielo, dice, y entonces se llenó de risa nuestra boca y nuestros labios de gritos de alegría. O sea, cuando un día regresemos del cautiverio para ir a la Sión celestial, entonces se decía entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahvé con estos. Y dice, sí, grandes cosas hizo con nosotros Yahvé, el gozo nos colmaba. Haz volver Yahvé a nuestros cautivos como torrentes en el Negev. Y luego viene la imagen de la tristeza, de las lágrimas convertidas en alegría. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas, las gavillas de los frutos que traen en las espaldas. Es este cambio de lágrimas en cánticos, de llorar convertido ahora en cantos, porque la persona está viviendo la alegría del encuentro con Dios. Adelante, Víctor Hugo tiene este trozo, aquel que escribió Los Miserables, y bueno, todo lo que gira en torno al mismo jorobado de Notre Dame y todo ello.
Dice, tú que lloras, ven a este Dios que llora. Tú que sufres, ven a este Dios que sana. Tú que tiemblas, ven a este Dios que sonríe. Tú que pasas, ven a este Dios que permanece. Invita pues a que encontremos a Dios como aquel que es nuestro refugio, nuestra fortaleza, aquel que realmente puede llenarnos de gozo. Y bueno, adelante ahora con Johann Wolfgang von Goethe, también el escritor del Fausto, dice él, que no le tengamos miedo al cansancio, porque esto nos va a llevar a la alegría. Dice, no seremos nunca segadores de frutos dorados y maduros, sino hemos sido sembradores que han regado con lágrimas los surcos. Habla, segadores de frutos dorados y maduros, sembradores que riegan con lágrimas los surcos. Dice, no es algo que solo heredamos este místico mundo de los hombres. El campo de la vida da lo que plantamos, una cosecha de espinas o de flores. Adelante, amado Nervo, ya te comentaba en días pasados, se lloras en tal manera y con tal desconsuelo que tal pareciera que tú fueses eterno. No es que se hayan ido, no es que hayan muerto, ellos tomaron el tren de las 10, tú tomarás el tren de las 11. Pero, amado Nervo, no entiende por qué de pronto nuestro llanto más bien pareciera no asumir que el tiempo es caduco y que más bien todo tiene un principio, todo tiene un fin, mientras que sea temporal. En la fe sabemos que accederemos a la eternidad, pero no aquí en sino en el mundo de Dios. Y de José Naroski también habla de las lágrimas. Creo que esto tendríamos que ubicarlo sobre todo en torno a las manifestaciones de tristeza. Yo coincido con lo que dice Naroski. Naroski es un escritor argentino de Buenos Aires, un bonaerense. José Naroski parece que tiene un apellido ruso o polaco. Puede ser de origen, de raíz, pero José Naroski es argentino. Y créeme que esta frase que él expresa es muy real. Y yo lo percibo sobre todo cuando la vida era normal y acompañábamos a las familias a las funerarias. Es verdad, dentro de la gente que está llorando en el funeral, sobre todo cuando uno conoce a las personas, uno sabe el dolor que tiene el corazón de las personas y uno conoce la congruencia de ese llanto. Pero de pronto cuando uno ve que en las funerarias hay quien llora, pero desconsolado, ese llanto que eriza la piel, ese llanto que rompe la placidez del espacio en donde estamos. Es verdad lo que dice Naroski, en algunas muertes nos lloramos a nosotros mismos. O sea, yo en serio sí percibo, esa persona no está llorando al difunto, se está llorando a él. O sea, ¿por qué llora? Porque no dijo lo que tenía que decir, no llora porque no hizo lo que tenía que hacer, llora porque no estuvo cuando tuvo que estar. Sí, ahora llora, en realidad está llorando por la impotencia de querer que pudo haberse hecho lo que nunca hizo. Entonces, ¿por qué llora así de esa forma? En serio, yo sé que el llanto es expresión de amor. Cuando Cristo llora, dice la gente, mira cuánto le amaba, pero el llanto de quien ama es un llanto, sí, de desahogo, pero tranquilo. El llanto de quien no tiene fe, de quien no tiene esperanza y de quien tiene remordimientos, es un llanto lúgubre, un llanto desgarrador, un llanto quebrantador. Entonces, en verdad, sí, en algunas muertes nos lloramos a nosotros mismos porque pues no disfruté a mi papá lo que pude haberlo disfrutado, a mi mamá lo que pude haberle disfrutado. En algunas muertes, algunos nos lloramos a nosotros mismos. Adelante, vamos a la última parte ya de nuestra reflexión con estos dos personajes. Matías Claudius, que es el que está a la izquierda, le escribe a Hermann Friedrich Kolbrich, que está a la derecha, le escribe sobre la muerte.
son, digamos, personas de fe se escriben entre los amigos. Adelante, por favor, en la última o la penúltima diapositivas. Dice, quien no quiera creer en Cristo tendrá que ver cómo se las arregla sin él. Tú y yo no podemos. O sea, habla de dos personas con fe. Necesitamos de alguien que nos levante y que nos mantenga mientras vivimos y que ponga su mano bajo nuestras cabezas cuando tengamos que morir. Y eso lo puede hacer él más que de sobra, según lo que está escrito acerca de él. No conocemos a nadie que pudiéramos preferir. O sea, ¿a quién podemos preferir en lugar de la persona de Cristo? A nadie. Por eso dice Matías Claudius, cuando yo muera, aunque ya no moriré, o sea, en realidad la muerte no es muerte para mí. Y si alguien encuentra mi calavera, desearía que esa calavera le predicase. No tengo ojos y sin embargo lo veo. O sea, ¿quién? Al Señor. No tengo cerebro ni entendimiento y sin embargo lo comprendo. No tengo labios y sin embargo lo beso. No tengo lengua y sin embargo lo alabo junto con todos los que proclamáis su nombre. Soy una dura calavera y sin embargo me ablando y me derrito en su amor. Yazgo, o sea, estoy quizá aquí tirada aquí afuera en el camposanto y sin embargo moro allá dentro del paraíso. Todo sufrimiento ha quedado olvidado. Esto es lo que ha hecho su amor cuando llevó su cruz y subió al Gólgota por mí. O sea, tiene un sentido totalmente distinto el momento decisivo de nuestra vida cuando tenemos nuestra adhesión a la persona de Cristo. Pues bueno, pues muchas gracias. Que el Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.